El aire estaba cargado de humo de puros caros y risas falsas. El tipo de evento donde los políticos se disfrazan de benefactores mientras roban a manos llenas. Mi hija, Elena, estaba allí, radiante en su vestido rojo sangre, rodeada de esos buitres de corbata que llaman élite. Yo, con mi traje raído de hace 10 años, me sentía como un fantasma entre los vivos. Pero no era un fantasma. En mis cuentas secretas, en las sombras de bancos suizos que ni el fisco español conocía, yacían queens millones de euros, frutos de años de silencio y astucia. Dinero que ahorré gota a gota mientras fingía ser el perdedor que todos veían. Elena se subió al podio improvisado, micrófono en mano, para un discurso de solidaridad con los marginados. La vi sonreír, esa sonrisa que una vez fue inocente, ahora afilada como una navaja. Mi padre, dijo, volviéndose hacia mí con fingida ternura, siempre ha sido un ejemplo de humildad política. Vivir con lo justo, sin lujos, rechazando los sobornos que tanto abundan en este mundillo. Pobre papá, aún usa el mismo coche que cuando yo era niña. La sala estalló en carcajadas. Sentí las miradas como puñales, compasión falsa, burla velada. Alguien gritó, un santo en tierra de ladrones. Elena rió más fuerte, sus ojos brillando con malicia. No era un chiste inocente. Era una puñalada calculada. Ella, que había cortado todo lazo conmigo tras divorciarme de su madre, usándome ahora como trofeo para su ascenso en el partido. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No era solo la humillación, era el eco de años de sacrificios ignorados. Recordé las noches en vela, negociando con banqueros en Zúrich, escondiendo cada euro para un futuro que planeaba para ella. Elena, mi única hija, la que juré proteger a toda costa. Pero ella me había traicionado primero. Cuando su madre, Carmen, me dejó por un diputado con yate y contactos en Bruselas, Elena eligió bando. Eres un fracaso, papá, me dijo entonces, con 18 años. No das la talla. Y ahora, a sus 30, candidata a concejala, me usaba como punching bag para parecer auténtica. Salí del salón tambaleándome, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Afuera, la lluvia de Madrid caía en ráfagas, lavando las aceras como si quisiera borrar mi rabia. Me metí en mi viejo Seat, que tosía como un fumador crónico, y conduje hasta mi apartamento en Lavapiés, ese barrio de inmigrantes y grafitis donde me escondía del mundo. Allí, solo con una botella de Rioja y el silencio, tracé el primer plan. No sería venganza barata, no un escándalo efímero. Sería una sinfonía de dolor, lenta y meticulosa, que la despojara de todo, su carrera, su orgullo, su cordura. Porque el verdadero poder no está en el dinero visible, sino en el que acecha en la oscuridad. Al día siguiente, fingí indiferencia. Llamé a Elena, mi voz temblorosa como siempre. Hija, anoche. Fue gracioso. No, me hiciste reír. Ella respondió con prisa, papá, era solo un chiste. No te lo tomes a mal. Tengo una reunión. Colgó, y yo sonreí por primera vez en meses. El anzuelo estaba tendido. Comencé investigando. Contraté a un jeque freelance en la dark web, un tipo de Sevilla que cobraba en cripto y no hacía preguntas. Encuéntrame todo sobre Elena López, deudas, amantes, trapos sucios. Los resultados llegaron en una semana, fotos de ella en fiestas privadas con cocaína sobre mesas de mármol, correos con un Kenstructer corrupto ofreciéndole incentivos para su campaña. Y lo peor, un audio donde reía con su prometido, Javier, un abogado de familias ricas. Mi viejo es patético. Si no fuera por la prensa, lo habría mandado a un asilo hace años. ¿Sabes que ni siquiera tiene ahorros?
Vive de limosnas del partido. El odio se enroscó en mis entrañas como una serpiente. Javier. Otro peón en el tablero. Él, con su sonrisa de tiburón y su familia de terratenientes en Andalucía, era el puente a la alta sociedad que Elena codiciaba. Decidí empezar por él. Usé parte de mis fondos para comprar acciones minoritarias en su bufete, a través de una shell company en Panamá. Un par de llamadas anónimas a clientes clave, insinuando irregularidades fiscales, y el bufete comenzó a tambalearse. Javier perdió 2 casos gordos en un mes. Elena me llamó furiosa: «Papá, ¿has oído lo de Javier? Es un desastre. No sé qué haré». Fingí preocupación: «Hija, ven a verme. Hablemos». Ella accedió, desesperada. La cena en mi apartamento fue un teatro maestro. Elena llegó con ojeras, su belleza marchita por el estrés. «Papá, necesito consejo. Javier dice que el bufete está en quiebra». Serví vino. Comí en silencio, dejando que el peso de sus palabras la ahogara. Luego, casualmente, mencioné: «La vida da vueltas, Elena. A veces, lo que parece pobreza es solo disfraz». Ella rodó los ojos. «Sí, claro. Tú y tu filosofía barata». Se fue esa noche sin sospechar nada. Pero yo ya había plantado la semilla. El siguiente paso, su campaña. Invertí en un diario sensacionalista de derechas, sobornando al editor con 200.000 euros. «Publica esto», le dije, enviando el audio de la cocaína. El titular salió a la mañana siguiente: «Hija de exdiputado en escándalo de drogas, fin de la carrera de Elena López». Madrid bullía. Las redes sociales la destrozaban, hashtags como Elena drogata y política corrupta la sepultaban. Elena me llamó histérica: «Papá, esto es una pesadilla. ¿Quién me odia tanto?» «Hija», respondí con voz quebrada, «quizás sea karma. Recuerda lo que dijiste de mí». Silencio al otro lado. Colgué, saboreando el primer sorbo de victoria. Pero el verdadero clímax estaba por llegar. Tenía que golpear donde más dolía, su corazón. Javier, bajo presión, la dejó esa misma semana. «No puedo hundirme contigo», le escribió en un mensaje que Elena, sola en su ático de Salamanca, se emborrachó hasta el amanecer. Yo lo sabía todo, porque había instalado cámaras en su casa, disfrazadas de regalos de apoyo paternal. Semanas después, el partido la expulsó. Elena, rota, volvió a mí. «Papá, lo perdí todo. Ayúdame, por favor». La abracé, oliendo a su perfume caro, ahora mezclado con derrota. «Hija, el dinero no compra la dignidad», le dije. Ella sollozó, ajena a que yo era el arquitecto de su caída. Pero no había terminado. El twist, ese secreto que guardaba como un veneno, aún esperaba su momento. Porque Elena no era solo mi hija. Era el fruto de una traición mayor, una que su madre me confesó en su lecho de muerte. «No es tuya, amor, Javier. Su padre es él». 20 años de mentiras. Y ahora, con mi venganza en marcha, el círculo se cerraría en sangre. Elena se quedó en mi apartamento una semana entera. Un cuerpo extraño en el espacio que yo había convertido en fortaleza. Lavapiés, con sus calles empedradas y el olor a tajine de los marroquíes. Era mi refugio. Pero ahora se sentía invadido. Ella deambulaba en pijama viejo mío, los ojos hinchados, murmurando sobre traiciones y futuros robados. «Papá, ¿por qué todo me sale mal? Yo solo quería ser alguien». Yo la escuchaba, asintiendo, mientras en mi mente repasaba los hilos de la telaraña que tejía. Queens millones no eran solo números, eran armas. Y yo, el general en las sombras, dirigía la guerra con precisión quirúrgica. Recordé el día que Carmen me lo dijo. Hacía 5 años.
En el hospital Gregorio Marañón. Mientras la leucemia la devoraba. Perdóname, susurró. Su mano fría en la mía. Elena. No es de ti. Fue un error con Javier. Antes de casarnos. Él lo sabe. Pero te eligió a ti por piedad. El mundo se derrumbó entonces. Pero fingí fuerza. Enterré el secreto como enterré el dolor. Ahorrando cada centavo de mi sueldo de diputado para un día como este. Javier, el prometido de Elena, era su padre biológico. Y Elena, ignorante, lo idolatraba. La ironía era un deleite amargo, mi venganza no solo la destruiría a ella, sino al hombre que me robó todo. Mientras Elena dormía en el sofá, yo trabajaba en la laptop, bajo la luz mortecina de una lámpara. Transferí fondos a un detective privado en Barcelona, un exmilitar con cicatrices y lealtad comprada. Sigue a Javier. Encuentra su debilidad. Los informes llegaron pronto. Javier tenía una amante, una periodista de El País llamada Marta, embarazada de 6 meses. Fotos de ellos en un chalet en la Costa Brava. Risas compartidas que Elena nunca tuvo. Usé eso. Anónimamente. Envié las imágenes a Elena, adjuntando una nota: tu amor te traiciona, como tú traicionaste a tu padre. Ella lo vio esa mañana, durante el desayuno. El vaso de leche se estrelló contra el suelo, salpicando como sangre. Ese cabrón, después de todo, gritó, lágrimas furiosas rodando por sus mejillas. La vi romperse, y por un instante, el padre en mí titubeó. ¿Era esto justicia o sadismo? Pero el recuerdo de su risa en el podio avivó el fuego. Hija, los hombres como Javier solo usan, le dije. Mi voz un bálsamo envenenado. Tú mereces más. Ella se abrazó a mí, sollozando. Papá, siempre has sido el único bueno. Mentira, pero útil. Esa noche, la envié a confrontar a Javier. Sabía que explotaría. Y explotó. Desde mi escondite, escuché la llamada que grabé, Elena irrumpiendo en su oficina en Gran Vía, gritando: «Eres un monstruo. ¿Padre de mi hijo? No, padre de nada». Javier, pálido, balbuceó: «Elena, espera. Hay algo que debes saber». Pero ella no esperó. Le lanzó un jarrón, cortándole la ceja, y huyó sangrando lágrimas. La prensa lo devoró. Escándalo en el bufete: hija de exdiputado ataca a prometido en ataque de celos. Elena se convirtió en meme, en chiste de tertulia. Su teléfono no paraba de vibrar con mensajes de amigos que la abandonaban. Yo la consolaba, cocinando paella como en los viejos tiempos, pero cada bocado era una victoria. Sin embargo, el conflicto se profundizaba. Javier, herido en su orgullo, contraatacó. Contrató investigadores para rastrear las filtraciones. Uno de ellos llegó a mi puerta 2 días después. Un tipo fornido con acento andaluz. Señor López, ¿conoce a alguien que odia a su hija? Fingí sorpresa. ¿Odiar a Elena? Imposible. Es mi mundo. Pero sudaba. El juego se volvía peligroso. Elena, en su desesperación, recurrió a la droga de nuevo. La encontré una noche en el baño, aspirando líneas sobre el lavabo. Ojos vidriosos. Papá, haz que pare. No aguantó. La abracé, pero mi mente calculaba. Le di pastillas falsas, ayuda de un amigo, que en realidad eran sedantes. La mantuve dócil, dependiente. Mientras, escalé la venganza contra Javier. Usé mis contactos en el Ministerio de Hacienda, viejos aliados de mi época política, para auditar su bufete. Millones en evasión fiscal salpicaron los titulares. Javier fue arrestado en una redada al amanecer. Esposas brillando bajo los flashes. Elena lo vio en las noticias, colapsando en el suelo. Mi vida. Destruida. Pero el verdadero drama estaba en mí. Noches de insomnio.
donde el espejo me devolvía un rostro demacrado. No de padre herido, sino de verdugo. Soñaba con Carmen. Su voz susurrando, la sangre llama a la sangre. ¿Y si Elena sufría inocente? No, me repetía. Ella eligió el veneno. Una llamada anónima a Javier, lo sé yo, sé tu secreto. Si tocas a Elena, lo grito al mundo. Él cedió, desapareciendo a su amante y al niño no nacido. Pero el twist se acercaba. El detective me envió un sobre, documentos de ADN falsificados por Carmen, probando que Elena era mía después de todo. ¿Mentira de moribunda o verdad enterrada? Mi mundo giró. La venganza, ahora, era contra mí mismo. Elena, ajena, planeaba su regreso. Papá, con tu ayuda, reconstruiré todo. Yo asentí, pero el clímax ardía en el horizonte. Madrid, con su sol implacable, testigo de la tormenta inminente. Con Javier en la cárcel provisional de Soto del Real, Elena se transformó. De víctima a guerrera. O eso fingía. Papá, no me rendiré. Voy a demandar al partido, a exponer la corrupción. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una furia que reconocía como mía. La instalé en un piso franco en Malasaña, pagado con fondos prestados de mis reservas, disfrazados como herencia de un tío lejano. Ella mordió el anzuelo. Papá, eras rico y no dijiste nada. Reí por dentro. Hija, el dinero corrompe. Mejor así. Pero la duda me carcomía. El sobre del detective yacía en mi cajón. Documentos que negaban la confesión de Carmen. ¿Era Elena mía? Ordené una prueba de ADN secreta, recolectando su cepillo de dientes mientras dormía. Los resultados tardarían una semana, pero cada hora era un tormento psicológico. Mientras, el conflicto familiar se extendía como aceite. Mi hermana, tía de Elena, Rosa, me llamó desde Valencia. Hermano, ¿qué demonios haces? Elena está destruida. ¿Y tú? Pareces un fantasma. Rosa, la mediadora eterna, la tía buena que siempre defendió a Carmen. No es tu venganza, es locura. Me espetó. Le colgué, pero sus palabras resonaron. La sociedad nos juzgaba, vecinos en Lavapiés murmuraban sobre el viejo que abandonó a su hija. Perdí mi pensión del partido, un castigo simbólico por asociación con escándalos. El dinero me salvaba, pero el honor sangraba. Elena, impulsada por la rabia, contactó a periodistas independientes. Voy a contar mi verdad, me dijo. La vi ensayar discursos frente al espejo, su voz ganando fuerza. Pero yo sabotajeaba en silencio. ¿A qué es su email? Borrando aliados potenciales y plantando pistas falsas que la ligaban a más corrupción. Un artículo en ABC la hundió más. Elena López, víctima o cómplice en red de sobornos. Ella lloró en mis brazos. Papá, porque el mundo me odia. Porque eres fuerte, hija. Sobrevivirás. Mentira piadosa. La estaba moldeando para el abismo. El encuentro con Javier fue el primer alto trámite. Elena insistió en visitarlo en prisión, y yo la acompañé, fingiendo apoyo. Soto del Real era un infierno de hormigón y barrotes, el olor a desinfectante y desesperación. Javier, con la cara vendada y ojos hundidos, la miró como a un espejismo. Elena, amor, fue un malentendido. Ella escupió, malentendido. Me dejaste por una puta embarazada. Él palideció, y entonces soltó la bomba. Ignorando mi presencia, no es lo que piensas. Marta. Es para protegerme. Pero tú, Elena, eres mí. Se calló, pero yo vi el pánico en sus ojos. ¿Decía la verdad sobre la paternidad? Elena salió temblando. Y en el coche. Confesó, papá. Él iba a decir algo raro. Como si yo fuera. No sé. Esa noche, la prueba de ADN llegó por QI anónimo.
La abrí con manos temblorosas, 99.9% coincidencia. Elena era mía. Carmen había mentido en su agonía, quizá para herirme una última vez, o por celos retorcidos. El alivio fue un puñetazo, mi venganza, construida sobre una ilusión. Ahora era puro veneno. Pero el odio no se disipaba. Elena me había herido real. Su desprecio era sangre fresca. Decidí continuar, pero con un twist la haría pagar. Y luego, en el clímax, revelaría la verdad para romperla del todo. Rosa intervino de nuevo, llegando a Madrid sin aviso. Cenamos en un mesón de Chamberí, tortilla de patatas humeante entre nosotros. Juan, deitant. Elena no es como Carmen. Es tu sangre. Discutimos. Voces altas, me traicionó. Rosa. Me usó como chiste público. Ella. Lágrimas en ojos, y tú la estás destruyendo por orgullo. Piensa en las consecuencias, cárcel. Suicidio. Un escándalo que manchará a todos. Sus palabras me golpearon. Por primera vez, vi las ramificaciones, mi dinero, expuesto. Atraería al fisco, a la Interpol. Pero el rencor era más fuerte. Es justicia, Rosa. Ella pagará, y Javier con ella. Elena ganó un pequeño triunfo, una entrevista en TV donde lloró su inocencia. Las llamadas de simpatía llovieron. Papá, quizás vuelva, me dijo eufórica. Yo sonreí, pero ya planeaba el siguiente golpe. Invertí en acciones de la constructora que la había sobornado, hundiéndola en quiebras ficticias. El dueño, acorralado, la delató en un testimonio. Elena sabía todo. Prisión preventiva. La vi esposada en los juzgados de Plaza de Castilla, su rostro pálido como la muerte. Papá, sálvame, suplicó. Hija, la ley es ciega, respondí. Corazón de piedra. La duda me consumía. En sueños, Elena niña reía en mis brazos, y yo la traicionaba. Despierto. El plan avanzaba. Javier, desde la cárcel, me contactó a través de un guardia sobornado. Sé que eres tú, Juan. Os revelo tus millones. El conflicto escalaba, dinero besas. Secretos. Madrid, con sus plazas llenas de turistas ignorantes, era el escenario de mi caída interna. La celda de Elena en la prisión de mujeres de Alcalá de Henares era un cubo de cemento gris, iluminado por una bombilla que parpadeaba como un corazón moribundo. La visité 3 veces por semana, llevando libros y cigarrillos, fingiendo el rol del padre devoto. Papá, esto es el infierno, me decía, voz ronca por los gritos nocturnos de las reclusas. Mujeres locas. Peleas por un teléfono. Y las ratas. Dios, las ratas. Yo asentía, ocultando el júbilo sádico. Cada visita era un capítulo en su descenso, un ladrillo más en el muro de su desesperación. Pero la tormenta en mí rugía más fuerte. Saber que era mi hija de sangre hacía la venganza un incesto emocional, un corte que sangraba en ambos. Javier. Meanwhile, se pudría en Soto del Real, su imperio legal reducido a visitas conyugales negadas. Me envió una carta a través de su abogado, Juan. Hablemos. Sé de tus cuentas. Podemos aliarnos contra el sistema. Reí, rasgándola. Alianza con el ladrón de mi vida. No. En cambio, filtré pruebas de su paternidad falsa, documentos manipulados que sugerían que él había pagado a Carmen para mentirme. El escándalo estalló, Javier, padre oculto de Elena López, incesto político. La prensa lo destrozó. Rumores de abuso, de dinastías corruptas. Javier intentó suicidarse esa noche, cortándose las venas en la ducha. Sobrevivió, pero su mente se quebró. Elena lo supo por mí, papá. ¿Es verdad? Él es mi padre. La vi convulsionar. Vómito en el suelo de visitas.
No puede ser. Tú eres mi padre. Ábrase el vidrio que nos separaba. Lágrimas falsas. Siempre lo seré, hija. Rosa se convirtió en el eje del conflicto social. Organizó una manifestación frente al Congreso, Justicia para Elena, víctima de machismo político. Cientos marcharon. Carteles con su foto sonriente de niña. Yo doné anónimamente a la causa 50.000 euros para prolongar el drama. Pero Rosa me confrontó en su hotel. Juan, esto es tu culpa. Detén las filtraciones. Negué. Pero ella tenía pruebas, un rastro digital hasta mi IP. Eres un monstruo. Por orgullo. Destruyes a tu familia. Golpeé la mesa. Familia. Me abandonaron. Carmen con él. Elena riéndome en la cara. Rosa lloró. Ella era una niña entonces. Ahora, paga por pecados ajenos. Sus palabras abrieron grietas. Hice terapia falsa, hablando con un psicólogo pagado para grabarme confesando. No, era excusa. El odio era adictivo, como la coca que Elena esnifaba. Las consecuencias en cadena azotaban. Mi apartamento fue allanado por la Guardia Civil, buscando fondos ilícitos. Encontraron nada todo en offshore, pero el estrés me dio un infarto leve. En el hospital, Elena me visitó esposada. Papá, no mueras. Eres lo único. Juré venganza eterna entonces, pero el twist me acechaba. El psicólogo, en realidad un infiltrado de Javier, robó mis archivos. Amenazas llegaron. Revela los millones o Elena muere en prisión. Pánico real. Contraté guardaespaldas, mudándome a un piso en Chueca, barrio de diversidad y secretos. Elena, en su aislamiento, se radicalizó. Se unió a un grupo de presas feministas, planeando una revuelta. Papá, cuando salga, cambiaré el sistema. Me escribió. Yo alenté. Saboteando desde fuera, soborné a una reclusa para drogarla, simulando un colapso. La trasladaron a psiquiatría. Electros HOCKS terapéuticos. Gritó en la llamada, me están volviendo loca. Mi corazón se partió, pero continué. El clímax se acercaba, un juicio público donde todo colisionaría. Rosa me dio un pacto, Javier confesaría todo por inmunidad, salvando a Elena. Rechacé en secreto. En cambio, preparé la revelación en el juicio. Soltaría la verdad del ADN, probando mi paternidad, y acusaría a Javier de manipulación. Pero el destino intervino. Una noche, solo en Chueca, recibí una llamada de Elena. Papá, escapé. Ven a buscarme. El corazón latió. ¿Aliada o trampa? Madrid, envuelta en niebla otoñal, conspiraba conmigo. Elena esperaba en las afueras de Alcalá, bajo un puente grafiteado de Lenares, figura espectral en sudadera robada. La encontré temblando, labios agrietados, ojos febriles. Papá, huyeron conmigo. 2 presas, pero nos separamos. La policía. Vendrán. La metí en el coche, conduciendo a ciegas hacia Toledo, donde tenía un refugio pagado con mis millones, una finca abandonada en las colinas. Viñedos secos, testigos mudos. Allá, bajo la luna llena, colapsó. No aguanto más. Quiero morir. La abracé, oliendo a su miedo rancio. Hija, lucharemos. Juntos. Mentira. Era el clímax, confrontación final. Al amanecer, Javier apareció, escoltado por 2 matones excompañeros de celda liberados bajo fianza. Rosa los seguía. Suplicante, Juan, acaba esto. La finca se convirtió en arena de gladiadores. Javier, vendado y cojeando, me apuntó con un dedo tembloroso. Tú. Todo esto es por Carmen, ¿verdad? Ella te mintió para herirte. Pero Elena es inocente. Elena, oyéndolo, se volvió hacia mí. Papá, ¿qué significa? El aire se espesó.
Saqué el sobre del ADN. Eres mía. Elena. Siempre lo fuiste. Javier es el mentiroso. Ella jadeó. Alivio y confusión. Pero Javier rió. Amargo, pruebas falsas. Mira esto. Sacó un USB, grabaciones mías ordenando los sabotajes. Juan López. Millonario oculto. Vengador psicópata. El caos estalló. Elena gritó, papá. No. ¿Tú me hiciste esto? Lágrimas de traición. Peores que cualquier puñal. Javier avanzó, te robé a Carmen. Sí. Pero tú. Destruiste a tu hija por celos. Los matones me rodearon. Puños listos. Rosa intervino. Basta. Llamo a la policía. Pero Elena, rota, sacó un cuchillo de la cocina de la finca. Todos mienten. Yo te mataré. Papá, por convertirme en esto. El filo brilló. Corrí, tropezando en la grava. Mientras ella cargaba. Javier la detuvo. Forcejeo sangriento. Un disparo, uno de los matones. Nervioso resonó. Elena cayó, herida en la pierna. Sangre empapando la tierra seca. Sirenas a lo lejos. El twist golpeó en el forcejeo. El USB se rompió. Pero Elena, agonizante, susurró, papá. Te perdono. Era ambiciosa, ciega. Pero tú. Eras mi héroe. ¿Murió en mis brazos? No, solo desmayó. Pero el dolor fue real. Javier, esposado por la Guardia Civil que llegó. Me miró con odio puro, pagarás. Juan. Tus millones no te salvarán. Rosa, llorando. Me escupió, monstruo. Has perdido todo. En el hospital. Elena despertó. Papá, ¿por qué? Confesé todo, el desprecio. El plan. El secreto de Carmen. Ella, pálida. Rió histérica, millones. Y me dejaste pudrirme. Por una risa. El lazo se rompió. Me echó, vete. Eres peor que Javier. Solo. En la sala de espera. El clímax se disolvió en vacío. Mis acciones se desplomaron, el fisco irrumpió. Congelando cuentas. Queens, millones evaporados en auditorías. Pero el verdadero clímax fue interno, H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Un tsunami. Soñé con Elena niña. Y desperté ahogado. Meses después. Madrid era un exilio disfrazado. Vivía en un estudio en Usera. Barrio chino de olores especiados y miradas esquivas. Mis millones reducidos a 200.000 euros tras multas y demandas. Elena salió de prisión con libertad condicional. Pero no era la misma. Cojeaba por la bala. Cicatriz física para la herida del alma. No me visitaba. Rosa me dio una vez, ella quiere verte. Pero con condiciones. Confiesa públicamente. Lo hice. En una rueda de prensa improvisada en la Puerta del Sol. Lluvia torrencial lavando mis lágrimas. Fui el villano. Traicioné a mi hija por orgullo herido. Mis millones eran veneno, no salvación. La prensa me crucificó, exdiputado confiesa sabotaje familiar, locura o cálculo frío. Javier cumplió 2 años. Su bufete disuelto. Amante abandonada con el niño. Se suicidó al salir. Pastillas en un motel de carretera. Su nota, Juan ganó. Pero el precio. Elena lo supo. Y algo en ella se endureció. Me llamó, papá. Su muerte es tu culpa. Pero. Vengo a verte. Llegó a Usera una tarde de invierno. Viento cortante como navajas. Sentados en el sofá raído. Hablamos por horas. Te odié, dijo. Por el desprecio. Por las drogas. Por convertirme en monstruo como tú. Lágrimas mutuas. Revelé todo, el ahorro obsesivo. La mentira de Carmen. Elan. Ella tocó mi mano, éramos tóxicos. Pero sangre es sangre. El conflicto social se disipó en ecos. Rosa nos reunió en Valencia para Navidad. Mesa con gambas y turrón.
pero tensiones latentes. Perdón no borra cicatrices, dijo Rosa. ¿Verdad? Elena inició una fundación contra corrupción, usando su historia como arma. De la traición nace la verdad, declaraba en TEDx. Yo, anónimo donante, la apoyaba desde Sombras Redimidas. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3 IRREVRS mi salud. Cáncer de pulmón por estrés. 6 meses de vida. Elena me cuidó en el final. En la finca de Toledo ahora suya. Papá. Arrepentido. Sí, hija. Pero la venganza me enseñó, el amor duele más. Murió en paz. Su mano en la mía. Madrid lejano como un sueño febril. Elena, sola, miró el horizonte manchego. La ruina eterna fue mía, pero renací. La historia no termina en venganza, sino en cenizas que fertilizan. Y en España, donde el sol quema mentiras, la verdad siempre sale a flote.